Hola, hola, buenas noches con todos y con todas. Qué gusto saludarlos en esta noche de miércoles, en esta noche fría. Hace unos segundos yo le decía a David que hace frío, o sea, nuestra ciudad hoy tiene un clima frío. No lo había sentido así hace algunos días. Bueno, en efecto, yo creo que todos los días hace frío, incluso cuando hace sol, hace frío. Ha pasado en estos días, no sé si lo han sentido. Sin embargo, hoy tuvimos lluvia y es muy bonito. Créanme que mis arbolitos acá necesitaban un poquito de esa lluvia, así que muy bendecidos con esa lluvia, muy bendecidos con ese señor sol con el que contamos todas las mañanas. Y bueno, pues bendecidos con el clima que tenemos, porque nuestro país tiene un clima hermoso. Yo creo que un clima envidiable a nivel mundial. Y lo debemos reconocer, porque yo me imagino cómo puede ser el clima allá por los países que están en la parte superior de la Tierra y no me encantaría. A mí no me encantaría. Entonces, una vez más, bienvenidos, bienvenidas. Este programa que es diseñado para ustedes, sin guiones, mi querido David, es sin guiones porque aquí no tenemos ningún guión. Vamos a conversar, yo te voy a conocer y te Buenísimo. vamos a conocer en esta noche, David. Así que cero, cero, cero poses, cero guiones, para nada. Incluso hay momentos en los que suele pasarme que por haber razón me olvidé de cargar la computadora, me levanto, voy y regreso. Sin guiones. Perfecto. Mi querido David, este programa nos reúne para explorar historias, pasiones y comunidades que están transformando nuestra ciudad. Para mí es un honor, créeme, durante estos últimos meses hemos trabajado muchísimo con la comunidad, pero específicamente en lo urbano. Y Ujú. me ha encantado, mi querido David, he aprendido muchísimo, muchísimo. Y adicional, es poder saber que nuestra ciudad cuenta con grupos, con equipos más que grupos, porque en realidad somos equipo, que nos aficionamos por algo que nos gusta, alguna cosa específica, algún tema, algún deporte, música, arte y que nuestra ciudad lo cuenta con eso. Créeme que no todos lo conocemos, no todas y todas sabemos de la existencia de muchos temas y estos espacios, en especial, este espacio está diseñado para eso. Así que te cuento que estoy disfrutando muchísimo el poder conocerles, el poder explorar sus vidas, sus mundos y poder presentar a los demás, en este caso a nuestra comunidad que nos mira, que cuando retuiteamos o cuando compartimos y volvemos a compartir nuestro programa, están ahí. Entonces, un abrazo para todos y para todas quienes nos miran. Hoy vamos a hablar de un movimiento. Si me equivoco, David, por favor me corriges, me dices, no, estás equivocada, pero para mí yo lo veo como un movimiento, también como una disciplina Ujú. de superar obstáculos, porque no solo en la calle, sino también en la vida. Yo lo creo así. Tú me vas a quitar cualquier idea loca que yo tenga. Cuando escuchamos, David, la palabra parkour, quizá pensamos, no sé, en acrobacias imposibles de película, no sé, viene a mi mente, no viene a mi mente, viene a mi mente mi hijo que en este momento tiene 25 años y que le encantaba a los 13, 14 años, no, a los 12, 13, 14, le encantaba el parkour y hacía muchas travesuras con los amiguitos del conjunto, intentando hacer parkour con las casas de los vecinos. Ujú. Entonces, claro, nos llamaban los vecinos enojadísimos porque sus hijos están o se subieron, no en el techo, créeme que no creo que llegaron hasta ese punto, pero sí en las paredes. Entonces, viene a mí ese recuerdo más que una película. Y si Ujú. les digo que detrás de cada salto, yo creo que hay una filosofía, o no sé, sobre todo dentro de la comunidad, se apoya, crece, junta, yo diría que es lindo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, para desmitificar y profundizar en este arte, hoy nos acompaña un tremendo exponente. Yo estoy feliz de conocerte y también un pilar de la comunidad local. Con nosotros, David Vaca, más conocido como Co. Co, ¿por qué David? Cuéntanos. Go, por ese nick viene ya como
de las artes marciales. Te cuento un poquito más o menos como mi historia dentro del deporte. Yo empecé a nada, como a explorar el movimiento, a trabajar mi cuerpo desde los 14 años. Entonces soy practicante de artes marciales muchísimo tiempo. En taekwondo también practiqué capoeira, también practiqué también un poquito de jiu-jitsu brasileño, y un par de disciplinas más. También hice acrobacia en circo, entonces Wow, un montón de disciplinas. Y el KO viene de un nick de las artes marciales, cao, que, así ajá, se dice, cao. ajá, que claro, como mis compañeros de el equipo con el que entrenaba y en el que competía, se les ocurrió, ¿no? Que, que claro, hay dos maneras de ganar en este tiempo, como en la competencia de artes marciales, por knockdown o KO. Ajá, y claro, como, claro, mi debut en las artes marciales y en las competencias oficiales fue con knockout. Entonces, claro, los chicos lo unieron de Cow en inglés de vaca, como mi apellido, pero también con el KO de knockdown de las artes marciales. Entonces se quedó así, y luego ese permeó a través de las disciplinas deportivas que he practicado alrededor de mi vida. Y nada, Wow, ahora esa es mi identidad, puedo decirlo. wow, me encanta, me encanta. Bueno, he aprendido algo nuevo, no se dice cow, sino porque, claro, aparecería vaca en inglés, sino cow. Y qué lindo, porque dentro de este nombre, si lo seudónimo, si lo podemos decir así, es un seudónimo, está tu identidad. Yo así lo siento después de haberte escuchado. Mi querido David, aquí una pregunta. ¿Qué es realmente el parkour? Créeme que con esta pregunta tú me vas a ilustrar, nos vas a ilustrar a todos y a todas en función de qué es en realidad el parkour. Verás, el parkour es una disciplina bien linda que surge de una investigación. Básicamente, esta investigación la realizó un militar que también buscaba un método de entrenamiento. Entonces, Edmond Bell se preguntó cómo, o sea, cómo investigó y cuál era el sistema de entrenamiento más eficaz para el ejército francés en ese momento. Y regresó a ver viendo y investigando muchos métodos de entrenamiento de distintas culturas, se dio cuenta, y regresó a ver de nuevo a África, donde las tribus, y la gente de las tribus tenían cuerpos ágiles, tenían cuerpos veloces, tenían cuerpos que ¡Au! respondían de una manera increíble, sin tener un sistema de entrenamiento desde la mirada occidental, ¿no? Entonces, él hizo la investigación a través de estas tribus africanas, y se dio cuenta que, claro, que el sistema de entrenamiento no es, pues, de ir y cargar pesas y verte en el espejo y esta cosa, ¿no? Que el movimiento natural, el movimiento real, el nadar para ir, de una población a otra población, volver a este método de caza, volver a este método de escalar, de saltar, de reptar, y de todo esto, ¡Au! hacía que el cuerpo esté primero construido físicamente con fibras musculares funcionales, y también que te dé una capacidad de respuesta de movimiento. Entonces, muchos artistas de movimiento coinciden en que si no controlas tu cuerpo, ¿qué haces, o a qué quieres llegar pretendiendo controlar otros objetos? Entonces, ¡Guau! ajá, investigar el cuerpo surgió en el método natural, que fue ahora sí un método de entrenamiento para el ejército francés, para atravesar y movilizarse por lugares que las motos, que los tanques, que los carros y lo que sea no podían movilizarse a través de un entorno natural. Entonces, esto fue heredado a manera de entrenamiento, a manera de juego, a uno de los hijos, y también como a sus amigos, que uno de los precursores del parkour se llama David Bell, pero también estuvieron un gran grupo que se llama Yamakasi, que tiene, Yamakasi suena un poco
oriental, pero básicamente Ajá. es de una tribu también, es de una tribu africana que significa espíritu fuerte. Entonces, este grupo Yamakasi trasladó este conocimiento del método natural de atravesar el espacio y atravesar un campo natural con tu cuerpo como herramienta para desplazarte a un ambiente urbano. Y se llamó parcours, que es, en francés es la traducción es trazado o recorrido. Ujú. Wow. El parkour básicamente es un conglomerado infinito de disciplinas, porque tienes de eso, o sea, como en la propuesta de Edmond Bell, hay 10 grandes grupos de movimiento que encierran y engloban al parkour, que es desde nadar, escalar, reptar, saltar, las acrobacias, correr. Entonces, todo este gran grupo de movimientos del que se entrena en el parkour y en el principio un ambiente natural, pero ahora en un ambiente urbano. Entonces, básicamente es habitar transitar por un ambiente urbano utilizando como única herramienta tu cuerpo. Wow, mira que me acabas de explicar como si le estuvieses explicando a mi abuelita. Así que lo entendí, lo entendí, lo entendimos. Yo estoy segura que todos y todas lo entendimos. ¿Por qué? Porque va más allá de los saltos o de lo que podemos ver comúnmente, ¿no? Se ve que incluso existe una filosofía, hay una razón de ser, hay bueno, hay deporte de por medio, y claro, es que debes de estar en condiciones físicas buenas para poder hacer todo, porque si no, imagínate, yo a veces ni saltar de una grada a la otra, y eso que estoy en el gimnasio de vez en cuando, pero ni eso, imagínate lo que ustedes hacen. Bueno, o sea, en realidad me encanta. Y ahí, en lo que te digo, mucha gente también lo asocia con un riesgo extremo, mi querido David. 100%. Suelen decir, esos muchachos están locos, esos chicos están locos. Acá en el conjunto, como te decía, a los chicos, que mi hijo estaba en esa locura también, les decían, no, Dios mío, están locos, se van a matar, se van a caer de los tejados, Dios, o sea, algo va a pasar. ¿Qué hay de la seguridad, la preparación y el entrenamiento? ¿Es más mental o es físico? Mira, tocamos una fibra bien importante en el parkour, que claro, cómo te llega el parkour a la sociedad en general es a través de lo que ha hecho las industrias culturales con el parkour, que lo que te muestra, o sea, tu ventana próxima a saber qué es del parkour son las películas, son los videos, donde se muestran como saltos gigantescos, saltos que se propondrían un riesgo si es que no conoces el contexto, pero básicamente el trabajo de las industrias culturales lo que hizo es vender el resultado, pero el parkour es una propuesta de procesos. En este mundo que es tan inmediato que todo lo que, casi todo puedes comprarlo o descargarlo en Sí. línea o hacer un prompt Ujú. y ya tienes algo, el parkour regresa a esa humanidad y te enseña el proceso, que si quieres hacer este salto, si quieres proponerte un reto, si quieres trepar una pared, tienes que entrenar. Hay gente que entrena 10 años para un salto. Hay gente que entrena como muchos, muchos días, muchas cosas. Entonces nosotros solemos decir, ok, primero es como, sí, sí tiene que ver mucho una conexión física, o sea, una preparación física, claro que sí, pero mucho más un control mental, una gestión de Wow. riesgo completamente sincera, porque en el parkour no es que existe como una falta, un reglamento que dice sí, Ujú. no, sino que eso no es nada más. Ajá, entonces, claro, es del salto o llegaste o no llegaste. Entonces, el entrenamiento es muy, muy sincero contigo mismo. Y claro, uno de los principios del parkour es ser fuerte para ser útil. Entonces, no es que entrenas para el próximo salto, sino que entrenas para los siguientes 10 años, porque el ser fuerte para ser útil es, ajá, tener un cuerpo útil, poder sostenerte a ti para ponerte al servicio y poder sostener a alguien más en el momento que lo necesites. Entonces, Wow. cuando tú ves este salto y ves a la gente celebrando, claro, como si hubiesen metido un gol, es un poco, la traducción de esto es que no celebras
el salto en sí, o la proeza, o esto de ser como arriesgar tu vida en un salto, sino lo que celebras es años de entrenamiento para que eso logre suceder, ¿no? Entonces, lo que celebras es los días de entrenamiento, el sudor, el enfrentarte con la derrota, con las decepciones, con las frustraciones, y que eso, o sea, como ese camino lograste vencer hasta llegar a ese salto, lo que celebras es eso, horas y horas de entrenamiento de lo que no te muestra en el video, no te muestra la película o no te muestra Instagram, que es como el fallar y volver a intentarlo y volver a levantarte y volver a hacerlo, claro. Entonces, si haces, entonces ya hay una cuestión mental y un compromiso importante contigo mismo y con tu vida, que si te digo, Ujú, el principio es el ser y durar, entonces, claro, se contrapone a esta idea de arriesgarte, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ya haces 1000 o 2000 o 5000 saltos en el piso a la misma distancia, con la misma técnica, y te encuentras en las alturas al mismo tiempo, suceden 2 cosas. La única variable que debe existir entre acertar o no acertar ese salto debe ser tu técnica. Y la ujú. otra, el otro punto fundamental cuando estás arriba es que existe un compromiso real de que si lo hiciste 5000 veces a la altura del piso y no fallaste ninguna, ¿por qué vas a fallar allá arriba? Qué miedo. Me encanta, me encanta, te juro. Es que me estoy imaginando en este momento. Y bueno, también hay personas que tenemos miedo a las alturas y Claro, no claro. a alturas gigantescas, a alturas moderadas, ya con eso miedo. Así que sí, 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 o sea, de todo lo que nos cuentas, me doy cuenta, yo sé que todos y todas quienes están escuchándonos o quienes nos miran o nos mirarán, van a sentir lo que yo estoy sintiendo en este instante y es poderse dar cuenta que no es algo simple, sencillo o lo que te dije hace un momento, ¿no? Qué locos, estos muchachos se van a matar, o sea, por poco y no es una especie de autosuicidio. Para Claro, nada, para nada. Me encanta, me encanta, me encanta. Te agradezco mucho cómo nos estás llevando a la comprensión del tema. Y bueno, podemos partir también desde la comunidad, ¿no? Hay algo que me gusta mucho. Yo leí antes de conversar contigo, creo que leí un poquito más, conversé con mi hijo también, porque es su gusto. Me pareció interesante que es su gusto, pero no tiene técnica, ¿no? O sea, era su gusto en la adolescencia simplemente por la adrenalina, yo creo que se dejaba llevar, porque también entiendo que hay su dosis de adrenalina. Y entiendo que no es un deporte de competencia tradicional, donde yo busco ganarle al otro. O sea, sí. más o menos yo le veo así. Eso a mí me encanta, mi querido David, porque yo soy mediadora, activista de la cultura de paz y creo firmemente que la forma en la que nos criaron, que ojo, estaba bien en su tiempo, pero nos enseñaron a competir todo el tiempo. Competir, competir y competir. Por eso no podemos trabajar en colaboración, mi querido David. Por esos paradigmas, estereotipos de enseñanza desde chiquitos que nos dijeron es que tienes que ganar, es que tienes solo que ganar. Ahora, en un mundo distinto, nos encontramos con una sociedad que no tiene la capacidad de trabajar en equipo, que no tiene la capacidad de ser resiliente, que no tiene la capacidad de negociar en un ganar-ganar, sino que quiere ganar-perder. Entonces, al momento de saber que no es un deporte de competencia, donde buscamos ganar al otro, Ujú. ¿cómo es la dinámica cuando se juntan ustedes y entrenan? O sea, llévame a entender esa parte. Mira, es bien bonito esto que recalcas, claro. El parkour no es un deporte, es una disciplina y mucha gente lo asocia más al lado del arte, porque lo llaman también como el arte del desplazamiento. Entonces, claro, no buscas competir con el otro, el mismo hecho del principio que te digo, ser fuerte para ser útil,
ya te da como una propuesta de la persona que se entrena para el servicio. Básicamente, entrenar parkour es tan necesario como aprender a cocinar, como aprender a atarse los cordones o como aprender a primeros auxilios, ¿viste? Cuando tú Ujú, aprendes primeros auxilios, no es que te recibes de primeros auxilios y sales a la calle a buscar quién se accidentó, sino que es una herramienta útil que te va a servir en un momento determinado. Y ese es el ujú, parkour. Es una herramienta útil que te va a servir en el momento determinado. Cuando entiendes que te pones al servicio de los otros, no es, contra el otro, sino con el otro. La otredad tiene una construcción muy rica en el parkour. claro. Y cuando, entiendes también, viste que, lo que dices, ¿no? El sistema de competencias no está solo en las familias, sino también está en la sociedad que te obliga a competir por un puesto, por un trabajo y todo eso. En ese momento, el parkour surge como un ejercicio de rebeldía también, de rebeldía, de ponerse de pensar un poco, de pararse un poco y decir, no, pues el otro, como en el sistema educativo, viste que cuando llega el otro y es Ujú. diferente, o tiene que igualarse o tiene que irse. Entonces, la otredad en el parkour se construye como el opuesto complementario, Guau. o sea, como el que, puedo aprender del otro. ¿Qué más tiene? Porque reconoces en tu práctica, por eso es bien lindo como la práctica consciente, o sea, el parkour te obliga a tener una práctica consciente, porque no es una repetición de voy a hacer 50 saltos o 50 levantamientos, y en Ujú. esos 50 levantamientos, tu cabeza está en otro lado, y está divagando en: "Ay, qué pesado, ay, ¿qué tengo que hacer después de esto? Ay, qué hambre, ay, qué sueño". La práctica del parkour te obliga, a establecer una relación consciente de presencia, Guau. completamente de presencia en la práctica, para que, claro, para que puedas sentir el miedo, para que puedas sentirte, pues, entonces, me acuerdo que cuando yo practicaba otras cosas me decían: "Vaya a su lugar feliz y su lugar seguro", y era otro lado distinto. Entonces, el parkour te obliga a que tu lugar feliz y tu lugar seguro seas tú mismo. Entonces, en ese momento tú aprendes claro, a verte y a reflejarte en el otro también, y a distinguir esto, de que a esto iba, de que encuentras el cuerpo y la corporalidad. El cuerpo como el sistema de fluidos y tejidos, y músculos y tendones, y la corporalidad es la construcción del cuerpo a través de las experiencias de atravesar el miedo, las frustraciones y demás. Cuando reconoces eso, reconoces que el otro también tiene ese miedo, tiene esas frustraciones, se presenta de esta manera. Y como te digo, la otredad se construye de otra manera y el opuesto es complementario. Entonces, el ejercicio de comunidad está ahí. No necesitas competir con el otro. Es como entrenar, no necesitas entrenar contra el otro, sino es entrenar con el otro. Entonces es Empatía. ajá, Hay completo. mucha empatía entre los miembros del equipo, trabajan en equipo. Entiendo que desarrollas, como te decía hace un momento, resiliencia, debemos fomentar la inteligencia emocional, o bueno, o sea, todas estas habilidades de poder. Me encanta. ¿Por qué te lo digo? Porque día a día en mi trabajo, en mi trabajo diario, bueno, no lo veo como trabajo, créeme que soy muy bendecida porque hago lo que me gusta, pero me doy cuenta que la mayoría de las personas carecemos de habilidades socioemocionales, carecemos de inteligencia emocional como parte, y qué difícil desarrollarlo, incluso ya cuando tienes una edad en la que tu vida ya se ha marcado, ¿no? Ya han pasado algunos años, experiencias laborales, experiencias de vida y demás. Sin embargo, estas habilidades de poder que ahora, ojo, nos diferencian de la misma inteligencia artificial y que nos van a diferenciar, como tú muy bien lo nombraste hace un momento, carecemos como seres humanos y en nuestra comunidad. O sea, en nuestra comunidad, me voy a centrar en nuestra comunidad tan solo.
no te puedo hablar hacia afuera al 100, pero en esta comunidad que yo miro día a día, cómo carecemos de esto que entiendo que se desarrolla. Y hacia ahí va, más que una pregunta, un, no sé, algo vivido que quisiera que nos cuentes, mi querido David. Dentro de toda tu experiencia, tú debiste haber experimentado, ver, o mejor dicho, llegan los jóvenes tímidos o con problemas de confianza o con Ujú. miedos y que a través del, yo quiero decirlo bien, parcours, El parcours, porque es permítame decir francés, parcours, porque parcours, a nivel pero me encanta. femenino es parcours. Je ne parle anglais, je parle français. Entonces, parcours. Y la comunidad, ¿cómo ha sido? Yo entiendo que ellos florecieron porque para hacerlo, pues el miedo tiene que aplacarse, no desaparecer porque son emociones, pero tienen que manejarse. ¿Nos puedes contar una pequeña historia que te haya marcado o que tú recuerdes, por favor? Verás, puedo contar un montón de anécdotas para que podamos entender cómo funciona la comunidad dentro del parkour. Cuando alguien llega, como Exacto. llega con esto, ¿no? Como llegar a ver a los grandes saltando. Y lo que pasa siempre es que en los equipos, los pros entrenan con los pros y los intermedios entrenan con intermedios y los novatos con los novatos, porque es un sistema de clasificación eh, que está marcado también por nuestra dinámica social actual. Pero dentro del parkour, alguien, o sea, como nos reconocemos como una relación binaria, por eso era importante como reconocerte primero como humano. En el hecho de que te reconoces primero como humano, puedes reconocer al otro. Si tú no puedes Ujú, reconocerte como un humano, no vas a poder reconocer al otro y no hay este ejercicio de resiliencia, no hay este ejercicio de comunidad, de ujú, empatía, de nada. Entonces, en el hecho de que te reconoces como humano, con tus virtudes y tus falencias, entiendes que también puedes entrenar con la otra persona, o sea, aprender de la otra persona. Si viene un guagua de 6 años, y esta es una anécdota bien linda, nosotros en el parkour entrenamos como, reconocemos como nuestros primeros maestros a los animales. Ajá, qué lindo. movimiento animal. Y yo una vez conversando con un guagua de 6 años, que estábamos dando una clase y un taller, y yo les decía como, vamos a movernos como nuestros primeros profesores, los animales. Entonces, vamos a movernos como gatos, vamos a movernos como osos Sí. pandas y esto. Y luego, después de la clase, el nene me dijo, oye, Cole, oye, muchas gracias. Dice, como, no había pensado en que los animales nos pueden servir para algo más que para comérnoslos. Wow, Entonces, es seis como años. 6 años. Temas. Ajá, entonces esta práctica no es una práctica así como o sea, netamente operativa, sino que como te enfrentas a frustraciones, te enfrentas a problemas, te enfrentas a procesos y te enfrentas a frustraciones, entonces te sigues conectando con esta humanidad, ¿no? Que es muy rica y te despierta como a estar súper atento a lo que pasa a tu alrededor y con quién estás compartiendo ese momento. Ah, entonces eso, o sea, Wow. pienso que en estas cositas, de estas chispas de humanidad, es donde se genera la comunidad. Me encanta, me encanta. Y mira esta anécdota del enano de 6 años. Qué análisis, qué criterio, cómo se le despertó en ese momento su curiosidad. Wow, me encanta, me encanta. Miren cómo hemos aprendido hasta acá y gracias a David, a su experiencia, nos ha llevado en un viaje hermoso. Mi querido David, bueno, esto es como para poder entender acá en la comunidad, en la ciudad, vamos a quedarnos aquí y hacer un análisis de cómo es el parkour aquí en la ciudad, en nuestro país también. Sería súper chévere poder conocer de ti eso, qué espacios necesitan o quizá, no sé, sienten falta de apoyo, reconocimiento también, o sea, como algo global. Y para ese chico, chica que nos está escuchando, para ese, no solo chico, chica, yo creo que aquí entramos todos, mientras tengamos el cómo. Y sienten la curiosidad y dicen, pues yo quisiera intentar, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Dónde acudo? Hay escuelas, grupos, o sea, nos encantaría conocer esa parte específica, mi querido David.
Ya, verás, como es lindo el proceso de comunidad y no existe esta cosa de competencias, hay escuelas de parkour, pero dentro de la escuela de parkour, todos los practicantes de parkour, por lo menos en esta ciudad que vamos a hacer el análisis, nos llevamos con todos. Entonces, digamos, si yo tengo Ah, una escuela de parkour, puedo ir a entrenar a la otra escuela de parkour y viceversa, ¿viste? Entonces, como no importa en qué escuela de parkour, en realidad los grupos de parkour que existen y las comunidades de parkour que entrenan acá y los que dan clases, se han formado digamos, este grupo vive en el sur, este grupo vive más al norte, este grupo vive en el valle, solo por eso, pero claro, los jams y los entrenamientos grupales, toda la comunidad se reconoce como una sola. Entonces, si es que ok. alguien quisiera aprender parkour, como conocer este mundo, hay escuelas privadas de parkour, pero también hay escuelas gratuitas de parkour. Entonces, el proyecto es amplio y muy lindo. Entonces, te voy contando como uno de los proyectos más relevantes dentro de la comunidad de parkour que lleva cerca de 20 años. Es Parkour Etrefort, que funciona en Comandá, que son clases gratuitas, abiertas para niños, para adolescentes, para adultos mayores. Entonces, viste, hay esta escuela. Hay la escuela Taller Parkour Quito, donde un grupo de amigos y yo, practicantes de la comunidad, nos creamos esta escuela, creamos una metodología y la falta de espacios nos ha hecho como autogestionar los espacios adecuados para el parkour. Entonces, también es una escuela de parkour donde puedes venir como extracurriculares, o nosotros podemos ir a Ujú. las clases, a los colegios que hemos ido a dar extracurriculares de parkour. Entonces, también hay otras escuelas en el Valle de los Chillos, hay otra escuela en Tumbaco, por ejemplo. Entonces, hay un montón de escuelas, solo basta con tipear en Google clases de parkour y te van a aparecer un montón de cosas. Y lo chévere es que, digamos, que si es que a mí me escriben y dicen como, oye, sé que eres de Quito, pero yo vivo en Tumbaco. El mismo hecho de comunidad es decir, oye, mira, como la escuela de Tumbaco te va a quedar más cerca, te mando el contacto. Entonces, Guau. ajá, tienes un montón de opciones y también poquito a poquito nosotros hemos hecho como un ejercicio de comunidad, porque bueno, tienes que entender que la primera camada de parkour que fuimos nosotros, cuando empezamos a entrenar parkour, entrenamos en el colegio. Entonces, los fines de Sí, semana estábamos libres y había entrenamientos libres en la Carolina. Tenemos una página que se llama Parkour Quito, que es la comunidad, donde guau. cualquier persona puede escribir y preguntar dónde hay clases de parkour o cuándo es el entrenamiento libre próximo o esto que el otro. Por ejemplo, el año anterior nosotros como escuela entramos con Secretaría de Cultura y planteamos un proyecto de parkour al aire libre, donde llevamos instructores de parkour, montamos estructuras de calidad y con los niveles de seguridad a nivel mundial ya, y Ah, estuvimos 6 fechas dando talleres desde la mañana hasta la noche, porque esto era como increíble. Venían los papis, venían los guaguas, venían y se quedaban entrenando y se quedaban viendo y se quedaban todo. Entonces, ha habido como también estos chispazos de los que hemos caray. trabajado en conjunto. En comunidad faltan espacios porque, como te digo, dentro del parkour existe la parte de acrobacia también, que es muy llamativa. Y la práctica de acrobacia se hace con elementos de seguridad, con colchonetas, con pisos especiales. Y ponte, para un proceso gratuito, muy difícil gestionarse esto. Y para un proceso Total. privado, un poco más también. Entonces, de lado y lado sí hay propuestas, pero también falta estas partes. Por ejemplo, en otros países existen parkour parks. De hecho, como no hay que irse muy lejos, como en Colombia tienen parques de parkour en los distintos departamentos. Entonces, aquí en Ecuador, aquí en Quito, no existen eh, parkour parks donde la gente pueda, los practicantes de parkour, como parkour, como parques de skate. Entiendo que Ajá.
comunidad es como una comunidad que viene trabajando mucho más antes y ha tenido movimientos también de estos. Entonces, el parkour también necesita estos espacios, ¿viste? Donde puedan entrenar de una manera segura, sobre todo. Ajá. Mira, ojalá, bueno, no ojalá, vamos a decretar, vamos a crecer y van a existir estos espacios a los que mencionamos. ¿Por qué? Porque quisiera retomar el tema de la inteligencia artificial. Créeme que estoy loca con ese tema porque para mí es el futuro. No sé qué piensas tú sobre eso. Sin embargo, si no pensamos en lo que ya tenemos, ¿cómo, no? Entonces, ¿por qué te digo que ya está y que yo estoy segura? Porque es esto lo que nos hace humanos, lo que tú decías al principio. O sea, la humanidad, lo nuestro, la esencia tiene que salir a flote, porque es lo único que nos diferencia de un gran cerebro que cada día aprende más, o sea, cada día aprende más. Y el día de mañana también va a existir el cuerpo de ese cerebro. Y ojo, el humano, ¿qué va a hacer el humano? El humano va a hacer parkour. El humano va a desarrollar estas habilidades socioemocionales que son necesarias para que la existencia del humano siga acá. Entonces, definitivamente yo me veo ya ahí en el 2030, 2050, no sé si llegué hasta allá, pero veo estos espacios tan bonitos, hechos, diseñados para que todos y que todas puedan expresarse, puedan sentir lo que el cuerpo y la humanidad, pues, le está acá, la tenemos en este mundo. Me encanta. Bueno, mi querido Cau, era verdad. Cau, sí, yo aquí equivocándome, mi francés y mi inglés. El tiempo que hemos estado, pues se ha ido volando. Para mí es un honor que tú estés acá conmigo, que podamos conversar. Yo te agradezco infinitamente por habernos llevado a explorar todo lo que es esta disciplina. No es un deporte, es una disciplina. Mira que ya aprendí. Y casi tan rápido como ustedes, este tiempo se nos fue, nos separa este gran muro del tiempo y ha sido increíble para mí y para todos entender qué es el parkour, qué es la disciplina, esta herramienta de vida, porque así lo veo yo en este momento, más de lo que veía cuando investigué un poquito. Y antes de despedirnos, un último mensaje, mi querido David, para todos los que nos escuchan, para quienes nos miran, nos van a ver. Un último mensaje. ¿Qué nos dirías? Nada, que disfruten de sus cuerpos, que entiendan que, claro, no envejecemos y dejamos de jugar, sino como por dejar de jugar es que envejecemos, no dejemos de explorar, no dejemos de sorprendernos por las cosas, no dejemos de explorar y llegar a ver la inmensa capacidad que tiene el cuerpo. Y a través del cuerpo que ha sido como una herramienta donde se ha depositado el miedo, donde se ha depositado la vergüenza, donde se han depositado muchísimas cosas. Volvamos a vernos con amor, volvamos a vernos al cuerpo como una herramienta súper válida para depositar confianza, para depositar procesos, para depositar como esta parte de traspolar, ¿no? Lo que siento en el cuerpo para poder como avanzar y caminar. Entonces, nada, volverse a ver con amor y amor completamente por el movimiento. Qué hermoso, hablaste de amor. Muchísimas gracias, mi querido David. Con nosotros, David Vaca. Gracias por este espacio, por esta charla, exposición tan potente, por abrirnos la mente. Para mí nuevamente es un honor tenerte acá. Espero que en algún momento nos podamos conocer en persona y tomarnos un cafecito o que por lo menos me enseñes a cruzar de un escalón al siguiente sin que me quiera caer o necesite pedir la mano para bajarme, porque te digo, a veces me pasa. Gracias, gracias de todo corazón, gracias por este espacio, por tu tiempo. Y a ustedes quienes nos miran, gracias por acompañarnos. La lección de hoy ya nos la dijo David, no la voy a decir yo. Soy Sara Matilla y esto fue Sin Guiones. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Un abrazo enorme. Linda noche. Bye.